Hola jóvenes, vamos a ver en este video el movimiento circular uniforme. Estoy utilizando aquí un simulador para explicar primero el concepto y después pasamos a las ecuaciones y a las definiciones que involucran el movimiento circular uniforme. Un movimiento circular uniforme es un movimiento que hace una partícula siguiendo una trayectoria circular, pero en un movimiento periódico. Periódico significa que tarda el mismo tiempo en dar la vuelta. Aquí lo tengo en animación lenta. Entonces, este simulador nos dice que tiene un periodo de 5 segundos y que tiene un radio de 2 metros. Nosotros podríamos a partir de ella empezar a calcular las distintas variables que podemos obtener en el movimiento circular uniforme. Entonces, un movimiento circular uniforme, movimiento que recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Y aquí tenemos la partícula girando, como vemos, y aquí nos está mostrando en estos momentos el radio vector, donde están sus dos componentes X y Y. La gráfica que está al lado derecho del círculo, las coordenadas X y Y, que cuando una disminuye la otra aumenta, porque nos está mostrando las distancias que van recorriendo ellas en las distintas posiciones. Pongamos un momentico aquí en una animación lenta para que se vea cómo van recorriendo las partículas en estos momentos. Miren, vamos a poner aquí la pausa. Miren ahí pausado, vemos que para este caso entonces el y vale 0, que se correspondería a este punto, y el x corresponde a un valor de 2. ¿Cierto? Entonces es por eso que le está mostrando como esas dos gráficas, las cuales obviamente hay un desfase, porque en la una está mostrando x, en la otra está mostrando y. Bueno, entonces movimiento circular uniforme, movimiento que recorre ángulos o arcos o ángulos iguales en tiempos iguales. Entonces empiezan a aparecer una serie de definiciones en el movimiento circular uniforme, entre ellas el periodo. Periodo se representa con una letra T mayúscula y es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta. Otra variable que aparece en el movimiento circular uniforme es la frecuencia, y la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Otra de las variables que también aparece, y aquí la voy a mostrar con el simulador, pero en estos momentos él me está mostrando, y aquí aparece algo que se llama velocidad angular. Dice que una velocidad angular de 1.26 radianes por segundo. La velocidad angular es la velocidad con que el radiovector barre el ángulo. Entonces ahorita en las ecuaciones vamos a escribir eso de una manera, con la rapidez con cual se recorre el ángulo, esa es la velocidad angular. Y en estos momentos miren que él me está mostrando la velocidad lineal o tangencial, que es el vector que se compone por estas dos componentes de la velocidades en X y Y. Nos interesa este vector, miren que es constante. Ese vector de velocidad es la que se llama la velocidad tangencial en el movimiento circular uniforme, porque recuerden que una recta tangente a un círculo es aquella recta que toca la circunferencia en un solo punto. Entonces aquí tenemos una velocidad tangencial. Y la otra variable que nos aparece es el concepto de aceleración. La aceleración es la aceleración que viene hacia el centro del movimiento circular uniforme. Miren que el vector es este, que está de color azul, y en todo momento, démosle una animación un poco más rápida, no lo dejemos en animación lenta. Fíjense que ese vector siempre va a estar apuntando hacia el centro del movimiento circular uniforme. Por eso es que recibe el nombre de aceleración centrípeta, aceleración hacia el centro. Bueno, pero entonces la idea no es solamente mostrar el simulador en el video, sino también mostrar las ecuaciones y solucionar un problema. Entonces, a ver, en este ejercicio nos están diciendo que el radio es 2, que el radio es de 2 centímetros, entonces vamos a escribir esas cantidades para poder solucionar el problema. Entonces tenemos un radio de 2 metros y nos decía que el periodo era de 5 segundos, ¿cierto? Entonces, la fórmula para calcular el periodo es tiempo sobre número de vueltas. La frecuencia es número de vueltas por unidad de tiempo. Miren que la una es lo contrario a la otra, por eso es que podemos decir que el periodo es el inverso de la frecuencia o que la frecuencia es el inverso del periodo. La velocidad angular es la rapidez con que el radiovector
recorre un ángulo, este ángulo tiene que estar medido en unidades de radianes. Entonces la unidad de la velocidad angular van a ser radianes por segundo. Pero en una vuelta completa este ángulo es igual a 2 pi radianes, es decir 360 grados, y el tiempo es el periodo. Entonces esta ecuación se transforma a 2 pi sobre t, 2 pi sobre periodo. Miren, en una vuelta completa el periodo es el tiempo y el ángulo es 2 pi, y como el inverso del periodo de la frecuencia, también se puede escribir que la rapidez o la velocidad angular es 2 pi por frecuencia. La velocidad lineal es el espacio que recorre por unidad de tiempo en una vuelta completa. Ese espacio que recorre en un movimiento circular sería el perímetro de la circunferencia, que sería 2 pi r, y el tiempo es periodo. Pero miren que 2 pi sobre t es la velocidad angular, entonces la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre radio, o la velocidad angular al cuadrado por radio. Si yo le sustituyo la velocidad lineal por W por R, quedaría W cuadrado R cuadrado, cancelo un R y queda W cuadrado por R. Las unidades de la velocidad lineal serían metros por segundo o centímetros por segundo, y la unidad de la aceleración centrípeta es metro por segundo cuadrado o centímetro por segundo cuadrado. Si yo tomo estos valores que me estaba dando el simulador, de un radio de 2 metros y un periodo de 5 segundos, empecemos a hallar las cantidades. Yo ya tengo el periodo. La primera pregunta que yo puedo resolver es hallar la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo, sería 1 sobre t, entonces sería 1 sobre 5 segundos, 1 sobre 5 es 0.2, y 1 sobre segundo es una unidad que se denomina Hertz. Es la unidad de la frecuencia, no la Henry Hertz. Muy bien, entonces si tengo un periodo de 5 segundos, la frecuencia es de 0.2. Hago el inverso para hallar la frecuencia. La segunda cantidad que voy a calcular es la velocidad angular. La velocidad angular es 2 pi sobre periodo. Si estoy haciendo ejercicios en los cuales no tengo calculadora, recuerden que el pi vale 3.1416, pero como no tengo calculadora lo dejaría así, 2 pi y t vale 5 segundos, entonces escribiría 5 y la unidad es radian por segundo. Lo dejaría de esta manera, 2 pi quintos, si estoy haciendo ejercicios en los cuales no voy a utilizar calculadora. Ahora, si tengo la calculadora, recuerden que pi vale 3.1416 aproximadamente, se lo multiplico por 2 y lo divido por 5, me da 1.2566 radianes por segundo. Entonces veamos un momentico el simulador. Para la velocidad angular, él me muestra aquí, mire, 1.26, hacen la aproximación, mírenlo acá. Y si yo voy a calcular la velocidad lineal, que sería la otra variable que yo puedo calcular, entonces la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, tendría 1.2566 radian por segundo por el radio, y el radio es de 2 metros, entonces multiplico 1.2566 por 2, nos da 2.51 aproximadamente metros por segundo. Esa es la magnitud de la velocidad lineal. Miren que es el valor que está acá. Aquí me está mostrando las componentes, vamos a poner una animación lenta, me está mostrando cómo cambian las componentes. Pero fíjense que esta componente yo la saco siempre, voy a hacer la pausa. Como aquí tengo la velocidad en X y la velocidad en Y, si yo elevo 1.22 al cuadrado más 2.20 al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, me da 2.51, que es el valor que está acá. Pero nosotros no calculamos las componentes en X y en Y, sino calculamos la velocidad tangencial, que es la de 2.51, miren, metros por segundo, utilizando la expresión W por R. Estamos calculando todo a partir del radio y del periodo. Y la última variable que yo podría calcular sería la aceleración centrípeta, que es la aceleración hacia el centro. Esa aceleración se puede calcular como la velocidad lineal al cuadrado sobre radio, entonces sería 2.51 metros segundo elevado al cuadrado, dividido 2 metros, que es el radio, entonces tengo 2.51 al cuadrado, dividido entre 2, me da 3.15, 3.15. Aquí quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido metros, un metro con un metro se cancela,
queda 3.15 metros por segundo cuadrado. He utilizado la expresión velocidad lineal al cuadrado sobre radio, pero podríamos pensar, ¿y si utilizamos la otra ecuación? Es decir, la ecuación aceleración centrípeta igual a W cuadrado por R. Lo estoy haciendo aquí con el marcador de color rojo. Entonces, la aceleración centrípeta, yo conocía la velocidad angular, es de 1.2566 radian por segundo, esto elevado al cuadrado por 2 metros, que es el radio. Aquí quedaría radian cuadrado sobre segundo cuadrado por metro, donde nos daría metro sobre segundo cuadrado. 1.2566 al cuadrado por 2 nos da 3.15 metros por segundo al cuadrado. Entonces es indistinto utilizar o esta o esta. Con cualquiera de las dos yo puedo calcular la aceleración centrípeta que está hacia el centro. Es decir, que volvamos a mirar entonces cada una de las variables. Aquí miraría yo posición, miren, posición, reanudemos el movimiento, aquí en animación lenta, y miren que el radio vector, que es este de color rojo acá, entonces va recorriendo ángulos iguales en tiempos iguales, y periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Y la frecuencia sería el número de vueltas por unidad de tiempo, donde sus unidades es el hertz. Y si vamos a ver la velocidad, entonces esta componente es la velocidad lineal o tangencial, y la velocidad angular no la está mostrando acá porque sería la del radio vector, es la velocidad con que el radio vector recorre el ángulo, la rapidez con que lo recorre, y miren que es tangente siempre a la superficie, ¿no? Miren, al movimiento circular, lo llama velocidad tangencial, es tangente a la circunferencia, y la aceleración centrípeta, que es esta magnitud que viene hacia el centro. Vamos en animación normal. Entonces fíjese que es esta aceleración la que nos interesa, esta de acá, esta es la aceleración centrípeta que viene siempre hacia el centro. Las ecuaciones entonces las estamos viendo acá en la pantalla. Periodo es tiempo sobre número de vueltas, frecuencia es número de vueltas sobre tiempo, la unidad de periodo es segundo, la unidad de frecuencia es el hertz, donde un hertz es 1 sobre segundo, la velocidad angular es ángulo por unidad de tiempo, donde el ángulo se mide en radianes, o cuando da la vuelta completa 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, la unidad de radian por segundo. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, quiere decir que a mayor radio, mayor velocidad lineal tendría el cuerpo. La velocidad angular es constante en este movimiento circular uniforme, porque si periodo es constante y la frecuencia es constante, me quiere decir que la velocidad angular es constante, mientras que la velocidad lineal depende del radio, lo mismo que la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta depende del radio porque la velocidad angular es constante. Y aquí tenemos un ejemplo donde hemos comprobado que los valores numéricos que nos están ofreciendo ese simulador con las ecuaciones es correcto. Entonces, estas son las variables que aparecen en el movimiento circular uniforme. Espero que sea de utilidad el video. Un feliz día.